Vórtice tiene más de 60 años en el mercado ofreciendo soluciones alternativas para mejorar la calidad del aire que respiramos. Es por eso que hemos creado un espacio donde vamos a hablar precisamente del aire y sus alternativas para mejorarlo. En un espacio que hemos creado que se llama Aire es Vida, precisamente. Buenos días, Roy y Carlo. Buenos días. Buenos días, Alan. Para hacer una introducción al tema que vamos a tocar hoy, que es la importancia del aire en nuestras vidas, creo que es bueno empezar por explicar un poco sobre qué es el aire y su importancia en nuestras vidas. Carlo. Sí, claro. El aire claramente es algo que está alrededor de toda la Tierra. O sea, estamos completamente circundados de aire. Pero de qué creían ustedes antes de entrar en Vórtice que el aire estaba compuesto por su mayoría? Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, sí, Porque exactamente. es la verdad lo que nosotros necesitamos para vivir y el oxígeno es lo que da vida también. Pero la verdad, el aire es compuesta por el 78% de nitrógeno y solo el 21% de oxígeno, y el resto del aire son trazas de otros gases como neón, helio, carbonio, dióxido de carbonio, metano, entre otros. Pero los principales son nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, como nosotros somos lo que respiramos, literalmente, debemos de cuidar este aire. ¿Cierto, Roy? Sí, sí, claro. De hecho, una persona promedio respira 20.000 veces al día. ¿Cuántos Imagínate. litros es eso? Aproximadamente unos 13.000 a 15.000 litros Pero de aire al día. en promedio, porque hay gente que Puede ser más, respirar puede más. ser Sí. menos, ¿verdad? Pero imagínense la importancia de lo que es que estemos nosotros respirando, y tenemos que tener cuidado con lo que respiramos. ¿Por qué? Ah, Porque hay contaminantes. exactamente. Hay factores que pueden contaminar ese aire que ingresa a nuestro organismo. Sí, correcto. Carlos, por ejemplo, tenemos los contaminantes que son muy a la vista, ¿verdad? Que la gente claramente Ujú. los puede identificar y los conoce bien. Sí, como por ejemplo el olor a pintura fresca. Eso no es bueno respirarlo, hasta puede dejarnos como sintiendo rara la nariz. Humo de cigarrillo, claramente, lo podemos ver, lo podemos oler. Productos de limpieza, después de usarlos, algunos, dependiendo del tipo, pueden ser dañinos al respirarlos. Hasta las mascotas, que dejan pelo en la casa, pero eso también se puede ver, y hasta podemos ver los pelitos flotando en el aire a veces, y cuando hay demasiados uno lo siente hasta en la nariz y empieza a estornudar. Y hasta cocinando o nosotros respirando podemos causar que el aire en nuestro hogar, en nuestra oficina, no sea óptima, porque nosotros al respirar, por ejemplo, emitimos dióxido de carbonio, que no es lo que necesitamos, como decimos cuando empezamos, que es oxígeno lo que necesitamos. Pero Roy, a lo mismo, hay aspectos prácticamente invisibles que son casi que aún más dañinos o más importantes de controlar. Sí, correcto. De hecho, Carlos, bueno, si los separamos como en familias, podríamos decir que los contaminantes hay físicos, químicos y biológicos. Ujú. Y como podemos ver, un pelo de gato, un pelo de perro, va a ser algo grande, es algo biológico, pero biológicamente también existen los ácaros de polvo, que de hecho son de los principales contaminantes que causan alergias. Estos ácaros no se ven a simple vista, mas sin embargo convivimos con ellos permanentemente, en nuestros sofás, en nuestras camas. Algo muy similar, tanto igual, y que convivimos bastante con ellos, pueden ser las cucarachas, por ejemplo, que es un problema que tenemos, que se presentan en nuestras casas, que la gente no le gusta reconocer que convivimos con ellas, pero nos afectan a la hora de estar respirando las partículas que generan y nos dan alergia. También está el CO2, que es lo que se produce cuando como Respirando. residuo de la respiración que tenemos, Ujú. y que nos cansa. No es lo mismo un lugar donde esté una sola persona con un oxígeno limpio a una persona que esté en una habitación relativamente pequeña con muchas personas. Realmente se vuelve pesado el ambiente y nos cuesta mucho Bueno, respirar. un clásico ejemplo acá en Costa Rica pueden ser los call centers. Los Sí, call eso. centers reciclan mucho el Totalmente. aire porque tienen que mantener, claro, la gente cómoda, entonces con aire Aire acondicionado. acondicionado. Pero entonces es el mismo aire respirado todo el día y fijo, me imagino que hay mucha gente también escuchándonos que puede ser que ha trabajado en un call center cuando eran más jóvenes o uno está haciendo ahora, y puede ser que en la tarde ya uno se siente mucho más cansado, hasta con dolor de cabeza puede causar Sí, todo eso. tal vez una forma de hacer el reto que es bien interesante es si todos nos recordamos como cuando éramos niños,
y todavía lo podemos hacer, pero cuando nos encantaba ver cómo la luz atravesaba un poco de aire y había un montón de partículas que estaban ahí flotando, que iban y venían, ¿se acuerdan de eso? Claro. Entonces, Sí. es lo mismo, las partículas siguen estando ahí, lo que pasa es que nosotros ya perdimos un poco de curiosidad de ver qué es lo que respiramos. Sí, me entra la duda porque bien lo mencionaba Carlos hace un momento, que decía que Costa Rica es un país muy húmedo. Eh, 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 ¿Qué sucede con la temperatura y la humedad en estos casos? ¿Es un factor contaminante? ¿Nos podrías indicar un poco? La humedad en sí no es un factor contaminante, pero es un factor que puede afectar completamente el confort de una persona. Si estamos en un lugar muy húmedo, a una temperatura de 25 o 28 grados, se puede sentir como mucho más caliente de lo que es de verdad. Y además de eso, la humedad excesiva, como tenemos acá en el país, puede causar moho en la casa, puede dañar muebles. Y además de eso, puede darme alergias. Yo, por ejemplo, tengo alergia a la humedad. Yo no puedo dormir sin tener un dehumidificador en la estación de lluvias, porque con la humedad durante las lluvias, que sube hasta el 95%, mi nariz se pone loca, ¿verdad? Buenísimo. Y yo adicionaría a lo de la humedad la temperatura, Alan, porque van muy ligados, van uno de otro. Muchas veces, y nos damos cuenta, nos molesta estar respirando un aire caliente, entonces le ponemos aire acondicionado cuando hay posibilidades de eso, o abrimos una ventana para tener un poquito un aire más fresco, que lo relacionamos a un aire a una temperatura más baja, aunque sin embargo no necesariamente que sea una temperatura baja no quiere decir que el aire no siga estando contaminado, solamente que lo percibimos mucho mejor. Diferencia entre aire frío y aire fresco. Claro. Ahora que Carlos, y bueno, que ustedes mencionaban lo del moho en las paredes, no sé, tal vez yo me lo estoy imaginando mal, pero es correcto poder imaginarme que si una pared está llena de polvo, ¿cómo puede estar nuestro organismo por dentro? O sea, sí, lo que afecta, ¿verdad? Definitivamente. Derivan enfermedades, Alan. Sí, a eso iba, esa era mi pregunta. Quiere decir que estos contaminantes pueden generar problemas para nuestra salud. ¿Qué tipos de enfermedades podríamos mencionar con respecto a este tema, compañeros? Bueno, yo como estaba mencionando antes, no enfermedades, pero síntomas mucho más generales, dolor de cabeza, fatiga, náusea, hasta nos puede dar gripe, porque no tener un buen aire y respirar un mal aire puede bajar las defensas de uno. Pero hay también otros problemas más serios, como por ejemplo el asma y otros. Sí, claro, está la rinitis, la rinitis alérgica, muchas veces se confunde hasta con los resfríos y se encuentra el asma. Por ejemplo, en Costa Rica se tienen estadísticas que el 30% de la población padece de asma, es algo sumamente alto. De hecho, Costa Rica está muy por encima de los promedios en Latinoamérica y en el mundo. Es impresionante. La incidencia es bastante grande y es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque hasta se minimiza muchas veces y muchas veces se disfraza de otro tipo de enfermedades y no es calidad de vida para la persona que las padece. Sí, muchas veces la gente no tiene idea que su dolor de cabeza, que su alergia puede ser provocado por una mala circulación de aire en el espacio. Sí. Totalmente. Es correcto. Y yo tocaría, precisamente, hablando de enfermedades y que ahora está muy en boga, y es un tema muy actual, que es lo del COVID. El COVID no es más que una bacteria, un virus que se puede transmitir, pero el tamaño del COVID es sumamente pequeño. El COVID necesita un medio de transporte para llegar y poder ser transmitido vía aérea, cosa que ha cambiado con lo que ha estudiado últimamente la Organización Mundial de la Salud, Carlos. Porque al principio decían que era solo por contacto que se transmitía. Y a la misma manera que uno tiene contacto, el COVID con la mesa, el COVID puede tener contacto con polvo, polen, hasta la humedad, las partículas de agua en suspensión. Son partículas muy pequeñas. Sí, y esas las respiramos y pueden quedar en suspensión por horas. Compañeros, para entrar en tema de del COVID, ¿qué solución o qué soluciones podemos aconsejar a las personas en sus hogares? Yo diría que hay 3 soluciones principales. La ventilación, claramente. Si yo estoy ventilando mi hogar, no estoy reciclando el mismo aire que mucha gente puede haber respirado. Ventilación natural es abrir una ventana. Ventilación mecánica
es a través de equipos de ventilación que inyectan o extraen aire o los dos. Pero también si estoy en una oficina encerrado donde no tengo la opción de romper paredes y hacer cosas así, más de ventilación, existen equipos que ayudan a controlar la humedad, humedecedores, hasta controlar la carga de bacterias y virus en el aire, como un purificador de aire. Claro, totalmente. Roy, Carlos, no sé si este tema del tipo de ventilación y los elementos o mecanismos que existen para controlar el virus y bacterias en el aire, lo podemos desarrollar en un próximo capítulo, ya Sí, que es sí. un tema muy amplio y queremos entrar en detalle de Buenísimo, eso. buenísimo. Con mucho gusto, Alan. Me parece, absolutamente. Bueno, este fue nuestro primer episodio de Aire es Vida. Los esperamos en el próximo capítulo para hablar un poco sobre los mecanismos que existen en la ventilación para evitar la transmisión de virus y bacterias vía aérea. Muchas gracias por su participación, compañeros. Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos. Saludos.